En la noche del 27 de septiembre de 2025, una tenue niebla cubría los cielos de Londres, mientras la luz tenue del crepúsculo brillaba contra la cúpula del Palacio de Buckingham. A lo largo del pasillo tenuemente iluminado, el eco constante de los zapatos de cuero del rey Carlos transmitía el peso del agotamiento de un largo día. Buscaba solo un breve momento de paz en su cámara privada, un lugar al que nadie podía entrar sin permiso. Sin embargo, la escena que se desarrolló cuando la puerta se abrió de golpe, lo golpeó como un rayo. Dentro de la habitación aparentemente tranquila, estaban Camila y el príncipe Andrés. Estaban cerca, inclinándose el uno hacia el otro, susurrando en tonos urgentes. Pero lo que congeló la sangre del rey fue el momento que siguió. Camila extendió su mano. Andrés la estrechó con firmeza, y los dos compartieron un apretón de manos que fue todo menos ordinario. Permaneció durante varios segundos, sus ojos fijos como si estuvieran unidos por un secreto que nadie más debía saber. El rostro de Carlos perdió color. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Su corazón se aceleró violentamente hasta que, en un instante, la furia lo invadió. Su voz atronó, rompiendo el pesado silencio. ¿Qué creéis que estáis haciendo aquí? El rugido reverberó por el pasillo. Camila se estremeció, retirando su mano, mientras que Andrés parecía inquieto, con la mirada desviándose hacia otro lado. La tensión era sofocante. La sospecha y la rabia grabaron profundas líneas en el rostro del rey. Pero, ¿fue realmente un simple malentendido? ¿O ese apretón de manos ocultaba un plan calculado que Camila había estado alimentando durante mucho tiempo, tal vez incluso tramando a espaldas del rey? Y lo que es más importante, si esto era realmente parte de un juego peligroso, ¿qué papel jugó el príncipe Andrés? En la noche del 27 de septiembre de 2025, la atmósfera dentro del Palacio de Buckingham se volvió insoportablemente pesada. A las 19:45, los candelabros proyectaban una luz fracturada sobre los pisos estampados de los cuartos superiores, un área rara vez visitada a esa hora. Sin embargo, allí, en una pequeña sala de reuniones privada lejos de la grandeza de los salones estatales, Camila había convocado al príncipe Andrés con el pretexto de discutir un próximo evento benéfico. En la superficie, parecía lo suficientemente inocente, pero la hora tardía, la ubicación apartada y la ausencia de secretarios o ayudantes pintaban una imagen mucho más preocupante. Andrés entró con aspecto cansado, pero una vez que la puerta se cerró, su comportamiento cambió. Se inclinó cerca, hablando suavemente con Camila. Sus palabras calladas e inaudibles a través de la pesada puerta. La atmósfera se espesó cuando Camila extendió su mano. Andrés la agarró con fuerza y juntos se aferraron durante demasiado tiempo. Sus ojos se encontraron. Una leve sonrisa inquieta parpadeó, y el apretón de manos se tensó con significado. En ese preciso momento, el destino intervino. El rey Carlos, habiendo terminado una reunión con asesores financieros antes de lo esperado, eligió, de forma inusual, caminar por el pasillo superior. Deteniéndose cerca de la puerta entreabierta, sus ojos captaron la vista del interior. El prolongado apretón de manos de Camila y Andrés, sus susurros, su cercanía. El tiempo pareció congelarse. Una oleada de traición lo recorrió. Su corazón latía con fuerza, su rostro palideció, y luego se sonrojó de color carmesí por la rabia. Con un empujón repentino, abrió la puerta de golpe. El sonido resonó violentamente. Camila y Andrés se separaron bruscamente. La habitación se sumió en un silencio sofocante mientras Carlos entraba,
Con la furia brillando en sus ojos, su voz irrumpió, temblando tanto de ira como de incredulidad. «¿Qué creéis que estáis haciendo aquí?» Camila tartamudeó, luchando por encontrar las palabras. Pero el pánico que brillaba en sus ojos lo delató todo. Andrés intentó mantener una fachada de calma. Sin embargo, la inquietud en su rostro era imposible de ocultar. En ese breve instante, el delicado equilibrio de poder, honor y confianza dentro de la familia real pareció hacerse añicos ante los ojos de Carlos. Para un extraño, la escena podría haberse descartado como un malentendido. Pero para Carlos, un hombre atormentado durante mucho tiempo por traiciones e intrigas sombrías, ese apretón de manos no era un gesto cortés. Era una hoja, afilada y fría, clavada directamente en la frágil confianza que había depositado en Camila. Y ese fue el momento que encendió una erupción sin precedentes dentro del Palacio de Buckingham. La pregunta ahora persiste. ¿Fue ese apretón de manos simplemente un desafortunado malentendido? ¿O era la superficie de algo más oscuro, un plan calculado oculto bajo susurros demasiado breves para descifrar? Para comprender por qué un simple apretón de manos conllevaba un peso tan explosivo, debemos profundizar en las relaciones enredadas de tres personas: Carlos, Camila y Andrés. Estos no son solo miembros de la misma familia real, sino tres hilos unidos por el amor, el deber y las heridas que nunca sanaron por completo. Primero, Carlos y Camila. Su matrimonio fue una vez aclamado como el final triunfal de una historia de amor extendida a través de décadas y tormentas. Sin embargo, en verdad, su amor nunca fue completo. La sombra de Diana se cernía sobre cada paso. Para el público, Diana era la princesa de los corazones de la gente, la encarnación de la gracia y la compasión. Camila, a pesar de llevar la corona de reina consorte, siguió siendo a los ojos de muchos la otra mujer, la intrusa. Carlos lo entendía bien. Amaba a Camila. Pero ese amor llevaba el peso insoportable de un pasado que el mundo se negaba a olvidar. Su vínculo, aparentemente fuerte, era en realidad frágil. Una pequeña grieta podía sacudir los cimientos mismos de la confianza. Si Camila era el amor de la vida de Carlos, Andrés era la herida que nunca sanó. Aunque hermanos criados bajo el mismo techo palaciego, Carlos y Andrés nunca habían conocido la armonía. Carlos era solemne, agobiado por el deber, mientras que Andrés era despreocupado, indulgente e imprudente. Estas diferencias podrían haber seguido siendo tolerables si no hubiera sido por el escándalo de Epstein, la desgracia que arrastró el nombre de la monarquía por el barro. A partir de entonces, Andrés se convirtió en un paria, despreciado por el público, una espina en el costado de la corona. Para Carlos, Andrés era tanto una carga como una encarnación de debilidad, vergüenza y fracaso. Por lo tanto, cada vez que Carlos y Andrés estaban en el mismo espacio, la tensión hervía a fuego lento bajo la superficie. Carlos no tenía paciencia para la comprensión. Solo quedaba sospecha. Ahora imagina esto. En tal contexto, Camila, que nunca se había conocido por ser cercana a Andrés, de repente se paró junto a él, compartiendo un apretón de manos que se demoró con un significado oculto. En verdad, Camila y Andrés no compartían ningún vínculo. Rara vez hablaban en público, apenas aparecían juntos en entornos privados, lo que hizo que ese apretón de manos, en una habitación oscura dentro de Buckingham,
fuera aún más inquietante. Una relación distante por naturaleza se había transformado en un solo momento en un aire de intimidad. Carlos lo vio y preguntas surgieron en su mente. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué susurrar secretos que solo ellos podían compartir? ¿Y por qué ese apretón de manos duró tanto? Su rabia era más que furia, era la agonía de la traición. En el fondo, Carlos siempre había visto a Andrés como una amenaza para el honor de la familia. Y ahora, cuando su propia esposa parecía extrañamente cerca de Andrés, cada sospecha volvió a rugir. Para Carlos, ese apretón de manos dejó de ser un simple saludo. Se convirtió en evidencia de algo turbio, una señal de traición, o al menos, de deslealtad. Para un hombre que había soportado comparaciones con Diana, que había sufrido el desprecio público por Camila, esta era una herida demasiado. Es por eso que, cuando Carlos irrumpió en la habitación y vio la escena desarrollarse, ya no pudo contenerse. Todas las grietas del pasado, su turbulento amor con Camila, la tensión latente con Andrés, la inflexible sombra de Diana colisionaron a la vez. Para Carlos, el apretón de manos no era nada menos que una doble traición. De la esposa en quien confiaba y del hermano que despreciaba. Y así, ese único apretón de manos se convirtió en la chispa que encendió la furia de Carlos. La pesada puerta de madera de la sala de reuniones estaba entreabierta. La luz dorada se derramaba en el pasillo, proyectando un brillo espeluznante en esa noche de septiembre dentro de Buckingham. A las 19:45 del 27 de septiembre de 2025, Carlos caminaba por el pasillo, todavía irritable por una reunión del consejo que había terminado antes de lo planeado, buscando un momento de soledad. Se congeló cuando la voz de Andrés se deslizó a través de la puerta. Debemos mantener esto en secreto. Nadie puede saberlo jamás. El sonido era suave, pero cargado de significado, como una hoja que perfora el silencio del palacio. Carlos frunció el ceño, se acercó, con la mano presionada contra la pesada puerta. Cuando se abrió de golpe, la escena ante él lo congeló en su lugar durante un instante. Camila, la esposa en quien había depositado su confianza, de pie demasiado cerca de Andrés. Ella dio un leve asentimiento, sus ojos traicionando tensión, luego estrechó firmemente la mano de su cuñado. El aire en la habitación pareció solidificarse. Ese apretón de manos persistió. Ya no era un simple gesto cortés, sino algo más. Un pacto silencioso. Los ojos de Andrés se desviaron, su rostro rígido como si ocultara un secreto. Camila parecía nerviosa. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para retirar su mano. Solo pasaron segundos, pero para Carlos fue una pesadilla que se desarrollaba a cámara lenta. Todas las dudas que había enterrado estallaron a la vez. ¿Qué crees que estás haciendo, Camila? Su voz se quebró como un trueno, rasgando el aire. Y tú, Andrés, has avergonzado a esta familia durante suficiente tiempo. Los sirvientes de afuera se estremecieron. Un fuerte golpe resonó desde el interior, reverberando a través del frío corredor de piedra. Dentro, Andrés mantuvo la cabeza gacha, incapaz de sostener la mirada fulminante del rey. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Su silencio fue más provocador que cualquier defensa. Camila se quedó congelada, con el rostro pálido. Finalmente retiró su mano, dando un paso atrás. Su voz tembló. Carlos, lo has malinterpretado.
Esto no es lo que piensas. Pero sus palabras eran demasiado débiles contra la tormenta que rugía dentro de él. Carlos se acercó, con la furia ardiendo en sus ojos. Ya no veía a la compañera que había caminado a su lado durante décadas. Solo a una traidora disfrazada. «No lo que pienso», escupió. Entonces, ¿por qué lo escuché susurrar? «Nadie debe saberlo». ¿Por qué la mano de mi hermano estaba siendo sostenida por la misma mujer en la que confiaba? Las preguntas cortaron la habitación como cuchillos. Camila vaciló, mirando hacia Andrés como si le rogara una explicación. Pero Andrés permaneció mudo, con la mirada fija en el suelo, con las manos flácidas a los costados. Ese silencio se convirtió en la segunda hoja clavada en el corazón de Carlos. El aire se volvió sofocante. El tic-tac del reloj en la pared oprimió a todos como una sentencia. Los sirvientes de afuera intercambiaron miradas ansiosas, pero no se atrevieron a entrar. Camila inhaló, tratando de estabilizarse. Solo estábamos discutiendo algo privado. No había nada impropio. Carlos soltó una risa áspera, amarga y fría. ¿Privado? ¿Qué podría ser tan privado que deba mantenerse oculto? Si fuera inocente, ¿por qué susurrar a puerta cerrada? Sus palabras resonaron, cada sílaba afilada como una navaja. Camila permaneció en silencio, con los ojos brillantes, pero negándose a derramar lágrimas. Sabía que nada de lo que dijera importaría ahora. Por fin, Andrés encontró su voz, áspera y poco convincente. «Hermano, esto realmente no vale tu ira». El comentario solo alimentó las llamas. Carlos rugió. «No vale la pena. Toda tu vida no ha sido más que una desgracia para esta familia, y ahora te atreves a arrastrar a mi esposa a algún sucio secreto. Lárgate, Andrés. No quiero volver a ver tu cara ni un segundo». Andrés bajó la cabeza y caminó arrastrando los pies hacia la puerta, pareciendo un hombre condenado que se llevan avergonzado. Camila se movió como si fuera a seguirlo, pero Carlos levantó la mano para detenerla. «Basta, Camila. Déjame. Necesito estar solo». Su voz era baja, pero llevaba el peso de una orden inquebrantable. Camila se congeló, luego se giró lentamente y salió en silencio. Sus pasos en el piso de piedra resonaron pesadamente en el aire opresivo. Cuando la puerta se cerró tras ella, Carlos se quedó solo en la vasta cámara, con la respiración entrecortada, los puños apretados. Ese breve apretón de manos se había convertido, a sus ojos, en un símbolo de traición, una señal de planes ocultos en las sombras que no podía tolerar. Los sirvientes en el pasillo escucharon su respiración pesada, el golpe seco de sus zapatos contra el piso de madera. Todos sabían que una tormenta acababa de desatarse. Y mientras Carlos contemplaba el frío vacío de la habitación, viejos recuerdos se agitaron. Esto no era solo furia por una escena sospechosa. Era el resurgimiento de cicatrices del pasado, heridas que quedaron sin sanar. En la larga historia de la monarquía británica, los escándalos públicos a menudo comenzaron con detalles que parecen triviales. Una mirada, una palabra susurrada o un apretón de manos fugaz. Pero en la noche del 27 de septiembre de 2025, el apretón de manos que el rey Carlos presenció entre Camila y el príncipe Andrés no era algo que pudiera descartar. Para él, no era un gesto casual, sino una señal, un vínculo sombrío que unía a dos personas que nunca antes habían parecido cercanas. Carlos había vivido demasiados años atormentado por la duda y la traición.
Una vez estuvo en las ruinas de su matrimonio con Diana, marcado por acusaciones de infidelidad, atormentado por el recuerdo de su dolor. Para un hombre tan profundamente marcado, ver a su reina susurrando con su hermano en desgracia y sellándolo con un apretón de manos era insoportable. El pasado volvió a rugir como una bestia desencadenada, arrastrándolo a una espiral de sospecha. Los susurros entre la servidumbre se extendieron rápidamente. La rabia del rey, dijeron. No se trataba solo de la inesperada intimidad, sino también del contexto. Camila y Andrés nunca habían compartido un vínculo. Durante años, su interacción se limitó a asentimientos formales en funciones oficiales. ¿Por qué entonces, en esa noche en particular, se reunían a solas en una pequeña cámara privada con el pretexto de discutir los horarios de los eventos? ¿Y por qué terminó con un apretón de manos cargado de un significado oculto, sellado por susurros destinados a los oídos de nadie más? La sospecha brotó de inmediato. En ese fugaz momento, Carlos ya no vio una conversación ordinaria. Vio la sombra de la traición. Su mente se remontó a Diana, la mujer que tantas veces había llorado sola en habitaciones vacías, abandonada mientras su corazón se extraviaba en otra parte. Y ahora, la vista de Camila bajando la cabeza ante Andrés y luego estrechando su mano con fuerza, parecía una cruel repetición de viejas heridas. El mundo exterior captó la señal de inmediato cuando los susurros del encuentro se filtraron. La especulación creció. Los tabloides, que nunca pierden la oportunidad de deleitarse con los escándalos reales, se apresuraron a preguntar: ¿está Camila buscando un nuevo pilar de apoyo a medida que Carlos se debilita por la edad y la enfermedad? Algunos comentaristas incluso sugirieron que, con el rey reduciendo su carga de trabajo, Camila podría sentir que su posición se desliza y Andrés, manchado por el escándalo de Epstein, aunque lo estaba, seguía siendo un príncipe de sangre. Un posible peón de poder para que ella se aferre. Pero otra narrativa solo avivó aún más la tormenta. Voces anónimas desde el interior del palacio susurraron. Ese momento no parecía un apretón de manos casual. Fue un apretón que persistió con un propósito que desafía la explicación. Los rumores se extendieron como la pólvora. Cada persona con una interpretación diferente. Algunos creían que Camila y Andrés compartían un vínculo que cruzaba líneas prohibidas. Otros insistieron en que era una señal de colusión, un susurro de conspiración que acechaba a puerta cerrada. Para Carlos, cada rumor era como aceite vertido sobre el fuego. Ya exhausto por las cargas del reinado, ahora encontró que su antiguo tormento se despertaba una vez más. A sus ojos, el apretón de manos de Camila con Andrés dejó de ser la rareza de una sola noche. Se convirtió en el emblema mismo de la traición. Una hoja oculta enmascarada por una sonrisa. Los sirvientes en el pasillo recordaron que después de presenciar la escena, Carlos cerró de golpe una puerta y entró furioso en otra habitación. Sus ojos ardían de dolor, mezclado con furia. Una expresión tan cruda que nadie se atrevió a acercarse. Un solo apretón de manos fue suficiente para despojar al rey de toda confianza. Uno susurró. Había perdonado a Camila una vez antes, pero tal vez esa herida nunca sanó por completo. La historia se extendió por toda Gran Bretaña. Los admiradores de Diana escribieron en las redes sociales: si Diana estuviera viva, no se sorprendería. Nunca se debía confiar en Camila. Palabras duras como estas alimentaron el fuego, hundiendo el palacio de Buckingham en una nueva tormenta. De la sospecha de afecto,
La narrativa cambió rápidamente. Los observadores ahora preguntaron: ¿si hay algo realmente mal? ¿Es simplemente una indiscreción privada o es parte de un juego de poder mayor? Porque en la monarquía, ningún vínculo personal se separa de la corona. Carlos lo sabía muy bien. Para él, lo que vio no era solo una amenaza a la lealtad, sino un peligro para la estabilidad misma de la casa de Windsor. Los gruesos muros de piedra del Palacio de Buckingham han tragado innumerables secretos durante siglos. Sin embargo, no todos los secretos permanecen enterrados para siempre. Y en la noche del 27 de septiembre de 2025, en un pasillo tenuemente iluminado, uno de esos secretos salió a la superficie, sacudiendo el trono. Cuando Carlos abrió abruptamente la puerta de la pequeña cámara, no solo presenció a Camila y Andrés encerrados en ese agarre, sino que también escuchó el leve murmullo de palabras lo suficientemente pesadas como para helar su sangre. Andrés se inclinó cerca de Camila, su voz baja, casi conspirativa. Ese anillo, si pudiéramos conseguirlo, todo cambiaría. Camila no respondió de inmediato, simplemente hizo el más leve asentimiento, y en ese instante, Carlos sintió que su corazón se convertía en piedra. Para el mundo exterior, podría haber sido nada más que fragmentos de una conversación ociosa, pero para Carlos, cada sílaba era una daga. Sabía sin duda que estaban hablando del zafiro Gerard, el legendario anillo de compromiso que una vez había colocado en el dedo de Diana, luego transmitido por Guillermo a Catalina. Más que joyería, era el eterno emblema de Diana a los ojos de la gente. Más aún, unió el trágico pasado al radiante presente de Guillermo y Catalina. Si Camila y Andrés realmente lo codiciaban, su complot superaría la traición personal. No sería nada menos que un ataque directo al poder legítimo de Guillermo. Carlos apretó el puño, su voz atronando como una tormenta. Ninguno de ustedes jamás pondrá una mano sobre el legado de Diana. El aire en la pequeña habitación se convirtió en hielo. Andrés desvió la mirada de su hermano, su rostro delatando un atisbo de inquietud, antes de volver a congelarse en fría determinación. Camila se mordió el labio, pero no ofreció ninguna negación, ninguna defensa. Su silencio le dijo a Carlos todo lo que necesitaba saber. El anillo Gerard siempre había marcado puntos de inflexión. Cuando Diana lo usó, simbolizó el amor y la promesa real. Después del divorcio, se convirtió en un inquietante recordatorio de la angustia. Cuando Guillermo lo colocó en la mano de Catalina, surgió uno nuevo, una señal de que el espíritu de Diana todavía caminaba junto a su hijo. Y ahora, con Camila y Andrés invocándolo en secreto, se había convertido en una chispa a punto de encender la sospecha. Una vez más, los rumores corrieron como el viento por el palacio. Los sirvientes susurraban en las esquinas. Los asesores murmuraban en tonos cautelosos. ¿Está Camila tramando usar el anillo para fortalecer su lugar? ¿O está Andrés maniobrando para un regreso a la influencia, apoderándose de un símbolo inseparablemente ligado a Diana? Para Andrés, la ambición era plausible. Desacreditado por Epstein, había sido apartado de la vida pública, una carga a los ojos de Carlos. Sin embargo, la ambición nunca muere en silencio. En sus manos, el zafiro Gerard podría servir como moneda de cambio, tal vez incluso como una herramienta para influir en la opinión. Y para Camila, el motivo era igual de fuerte. Sabía que nunca se ganaría el corazón del público. La sombra de Diana era demasiado grande.
pero con el anillo podría atenuar el brillo de Catalina. Catalina, aclamada por muchos como la segunda Diana. Ese zafiro era más que una joya. Era el poder mismo. Carlos lo sabía muy bien. Su furia no solo provenía del miedo a la traición, sino también de la amenaza inminente de que el trono mismo pudiera verse sacudido. Su voz cortó el aire, cada palabra golpeando como un mazazo. El anillo pertenece a Guillermo y Catalina. Es el recuerdo de Diana, el amor de toda una nación. Nadie se atreve a convertirlo en un arma de poder. Camila respiró hondo, pero permaneció en silencio. Andrés se encogió de hombros, fingiendo indiferencia, aunque sus ojos parpadearon con una chispa de desafío. Ninguno negó ni admitió nada, y esa ambigüedad hundió a Carlos en una rabia más profunda. Afuera, los sirvientes escucharon el sonido de una mano golpeando contra la mesa, objetos estrellándose y luego una puerta cerrándose de golpe. Nadie se atrevió a entrar, pero todos sabían que a partir de ese momento, una tormenta de poder había comenzado a formarse dentro de Buckingham. La prensa captó rápidamente el olor del escándalo, aunque nadie habló de ello abiertamente. Los susurros del secreto del anillo comenzaron a filtrarse. Los tabloides no perdieron el tiempo publicando titulares en sus páginas. Camila y Andrés conspiran para apoderarse del anillo de Diana. El símbolo de amor de Diana convertido en un arma de lucha de poder. El público, al que nunca le agradó Camila, inmediatamente dirigió sus sospechas hacia ella. En medio de esta crisis, Carlos se dio cuenta de que si los rumores no se aplastaban, se extenderían hasta consumir a la monarquía misma. Sin embargo, también sabía una cosa con certeza. Si el anillo Gerard se escapara de las manos de Guillermo y Catalina, la confianza del público en él y en Camila se hundiría en un abismo. El anillo ya no era solo una joya. Se había convertido en un campo de batalla. Desde el momento en que Carlos pronunció su decreto prohibido, las paredes de Buckingham dejaron de ser un santuario. Las nubes de tormenta se reunieron y cada paso que daba Camila, cada mirada de Andrés, se convirtió en una amenaza. El sonido de una puerta que se cerraba de golpe dejó a Camila varada en el pasillo, con el rostro enrojecido por la humillación, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. La mujer que una vez ascendió al trono, segura de que solo ella podía controlar a Carlos, ahora se encontró desterrada sin piedad. Levantó la mano para cubrirse parte del rostro, susurrando a través de labios temblorosos: ¿Por qué ha llegado a esto? Dentro de la silenciosa cámara, Andrés se sentó congelado, con las manos apretadas con fuerza. No se atrevió a mirar a Carlos a los ojos, ni a ofrecer ninguna defensa. Su silencio pesó más que cualquier acusación. Carlos se sentó desplomado en su silla, con la respiración entrecortada, su mirada aún fija en el recuerdo de ese apretón de manos sugestivo. Su voz, baja y áspera, rompió el silencio. Andrés, no creas que no lo sé, pero ni siquiera él tuvo la fuerza para terminar la frase. Esa noche, Buckingham se vio envuelto en una quietud antinatural. Los sirvientes se movían más silenciosamente que nunca, como si incluso el sonido más tenue pudiera reavivar la furia del rey. Un asistente de larga trayectoria recordó más tarde: el silencio era extraño, como si una tormenta acabara de pasar y solo dejara su pesadez. La pelea no pudo contenerse por mucho tiempo. En cuestión de horas, fragmentos de los secretos del palacio se habían filtrado a la prensa. Los tabloides gritaron. Camila llorando después de que Carlos la echó.
y Andrew Parker B.S. atrapado en el fuego cruzado real. Sin embargo, lo que más fascinó al público fueron los susurros silenciosos de que Camila y Andrés compartían algo más allá de los lazos familiares. Una fuente anónima afirmó haber escuchado el murmullo de Camila en el pasillo. «Solo él me entiende de verdad». Esa única frase ambigua fue suficiente para encender docenas de interpretaciones. Algunos creían que Camila buscaba consuelo, mientras Carlos se debilitaba por la enfermedad. Otros estaban convencidos de que Andrés, una vez su amante, seguía siendo un fantasma que rondaba su vida privada como reina consorte. Los programas de televisión se apresuraron a diseccionar la historia. Un analista real declaró: «Si los rumores son ciertos, esto no es solo una aventura, es una traición con consecuencias políticas. Amenaza la imagen misma de la corona». Mientras tanto, en las redes sociales, el público se enfureció en el debate, dividido entre la condena y la simpatía reacia. Atrapado en el ojo de la tormenta, Carlos, una vez más, se enfrentó a la sombra de la traición, miró a Camila de la misma manera que una vez miró a Diana, a través de los ojos atormentados de un hombre marcado por la traición. Esa vieja herida lo cegó a la línea entre la verdad y el chisme. Camila, sin embargo, se desmoronó de manera diferente. Sola en su cámara, lloró incontrolablemente, sus sollozos ahogando el débil consuelo de sus ayudantes. Susurró: «Nunca me entenderán». Ni siquiera él. Las frías paredes del palacio absorbieron sus palabras, haciéndolas eco como un cruel recordatorio de su aislamiento. Andrés eligió el silencio. Se escabulló del palacio al amparo de la noche, evitando la mirada de la prensa. Sin embargo, esa salida silenciosa solo inflamó aún más la especulación. La gente preguntó: «Si no hay nada que ocultar, ¿por qué escabullirse?». El escándalo se extendió como la pólvora, arrastrando a la familia real una vez más al lodo. Los partidarios de Diana aprovecharon el momento para contraatacar. Una vez destruyó la felicidad de Diana, ahora finalmente está pagando el precio. Carlos, mientras tanto, soportó tormentos gemelos: la fragilidad de su cuerpo y el colapso de la confianza en su compañera. Mirando la alianza de bodas en la mano de Camila, murmuró: ¿fue este amor alguna vez real? Una pregunta que nadie podía responder. Desde esa noche en Buckingham, un fugaz apretón de manos había sacudido la monarquía. Lo que parecía una mera formalidad entre Camila y Andrés, a los ojos de Carlos, se convirtió en un fósforo que encendió sus miedos más profundos. Su furioso arrebato, el silencio inquieto de Andrés y las lágrimas de Camila dejaron una grieta demasiado profunda para reparar en un hogar real ya frágil. Cuando la historia se filtró, la opinión pública se dividió en dos. Algunos creían que no era más que un malentendido que había ido demasiado lejos. Otros estaban seguros de que era la tapadera de una gran conspiración ligada al legado de Diana en el futuro del trono de Windsor. Y ahora la pregunta recae en ti. ¿Fue ese apretón de manos un malentendido inofensivo o la señal de una conspiración peligrosa? Si crees que fue un malentendido, comenta el número 1. Si crees que ocultaba un complot, presiona el número 2. Comparte tus pensamientos a continuación. Porque tal vez tu perspectiva ilumine la verdad detrás de este misterio.